Qué explica Manuel, que en esta estructura figuren ex peloteros o peloteros o músicos o figuras del entretenimiento? Porque los utilizan, no se dan cuenta que son utilizados. Yo relajé en Twitter, dije, este señor tenía una agencia de peloteros retirados. Entonces, tú analizas estos casos, que son muy lamentables, porque la mayoría los cogen de tontos útiles. Y, por ejemplo, el caso que yo pongo de excelencia, Mike Tyson. Mike Tyson fue el ejemplo pugilístico de los 90, ícono del boxeo de los 90. Llegó a amasar una fortuna de 809 millones de dólares en su carrera activa. ¿Sabes qué hace Mike Tyson hoy en día? Tiene una fábrica, una granja de marihuana y firma autógrafos en Las Vegas por $50 y se tira fotografías. ¿Qué te dice este esquema? De que estos peloteros que fueron modelos de éxito en su momento, en la mayoría quizás, al no tener una planificación financiera que ya la MLB te lo obliga contractualmente a que tú tengas que tener un asesor financiero, muchos desfarraron dinero. Pero tienen un esquema que para los narcotraficantes y para los lavadores es muy atractivo, que es la concepción social. Porque yo te apuesto a ti que si tú tienes un apartamento y va Octavio Dotelo, Luis Castillo mañana con $1 millón a comprártelo, tú no le vas a preguntar a Luis Castillo, mira, ¿y dónde sacaste tú? O sea, no, pero mañana firmamos el contrato, ve, no, eso fue Luis Castillo. Ni el banco te va a preguntar, de seguro, ¿entiendes? Entonces, esos son los mejores instrumentos. ¿Qué hacen con ellos? Vienen aquí, tienen problemas de deudas, tienen un esquema de vida que tienen que mantener, porque la mayoría compran muchos pasivos, no compran activos, temas de valoración de negocios, sino que compran muchos carros, muchas casas, no pueden mantenerlo, y este señor se le aparece y le dice, mira, tú estás pasando un problema, te voy a dar $15,000 mensuales, pero tú tienes que comprarte lo que yo te diga a tu nombre y manejar la inversión que yo te diga a tu nombre, tú manejas mi dinero a tu nombre, porque yo tengo un tema de impuestos, que no quiero ver mi nombre involucrado, tú tienes un nombre con impuestos, no te van a joder. Y ese es el esquema que le plantea estos muchachos que están en una situación de precariedad, lo ven como, bueno, es un tema de inversión, saben mucho esto, que algunos lo saben, otros se hacen los tontos y acceden pensando de que, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy comprando y yo estoy recibiendo dinero por comprar, yo no estoy haciendo nada malo. Pero ese esquema, lamentablemente, bajo el acto Kingpin, los vincula a todo el que en papeles tenga titularidad de activos que sean directamente o no vinculados con esa red, lamentablemente está catalogado para ser sujeto aplicable a esta ley. La última vez que se vio, al menos públicamente, o que sonó el nombre de César Emilio Peralta, alias El Abusador, fue a propósito de el intento de un asesinato en una discoteca del que salió mal herido el querido Big Papi, David Ortiz, y el comunicador Joel López. Se vio incluso a César acudiendo a la clínica y saliendo. Son vecinos en una torre. Se dice incluso de que parte de ese asesinato o de intento, que no, obviamente sabe que no fue David Ortiz, sino que fue a un ex deudor de este señor también, y recordemos que este señor también, el que le debía ahí, debía también a Pascual Cordero, el del claro, que había un tema que supuestamente el tipo tenía los 3 puntos en la cabeza para marcarse, y le hacen este esquema y parece que por ahí efectivamente se inicia también los trazos investigativos alrededor de César Emilio, que se vinculó en ese caso, pero esto no es de ahora. Tú te das cuenta que no es de ahora. ¿Por qué? Porque cuando tú haces operativos simultáneos de la categoría que se hicieron en Puerto Rico, Miami y aquí, te das cuenta que hubo una labor de inteligencia financiera desde allá, que tuvo que verificar las propiedades allá, las propiedades en Puerto Rico, traspasar y corroborar la información aquí. O sea que no es un tema de semanas ni de un mes. Esto es una operación que tengo entendido tiene más de 6 meses activa y estaba siendo trazada, te lo digo de nuevo, antes del caso de David Ortiz, por el tema del flujo de dinero saliendo de bancos de Nueva York hacia la República Dominicana. ¿Qué queda en lo adelante con este caso? ¿Aparecerá César el Abusador? Bueno, las informaciones que tenemos es que él está en el país, se dice que estaría por la línea noroeste y que estaría buscando la forma de entregarse de manera oportuna, tú sabes, garantizándole. Sí, ¿no? Y dando sus declaraciones para crear ciertas controversias, lo mismo el esquema de Quirino y Figueroa, dar declaraciones, hablar primero para que crear la incertidumbre, y se habla de que creo que el viernes podría ser que ya él se entregue. En el caso de entregarse, obligatoriamente tiene que ser extraditado a Estados Unidos. Bueno, si él colabora en seguir avanzando en la desarticulación de esta red, ¿eso le favorece ante la justicia de Estados Unidos? Mira, ahora mismo él
como está en el acto Kingpin y él se ve como la cabecilla de la red, él no tiene la facultad que va a tener los otros para testificar y usar testimonio de delaciones contra él mismo. Se le va a aplicar el mismo caso a John Gotti y Sammy DeBull. La delación que primero haga de su mano derecha o de la persona que pueda testificar mayores crímenes cometidos directamente con él en la investigación americana va a ser la que le van a ganar esos méritos de reducción de condena. Pero a él, por el esquema que veo y más como los norteamericanos tienen algo muy delicado que es el tema de la fiscalidad y los ingresos, ellos cuidan mucho ese tema. Es muy poco probable que a él le den ciertas facilidades. Usted habla con una seguridad, no lo dudo porque estudias el tema, pero a veces me da hasta miedo y conozco, porque nos conocemos, que incluso el tema ha logrado tocar a la familia. Sí. ¿Qué pasó? Este mismo señor de Venezuela, parece que ese comentario, el que yo había hecho esa denuncia hace un año atrás, llegó hasta allá. Martínez. Sí, el Candelo Martínez llegó hasta allá, ese comentario se expendió, él se sorprendió de cómo yo tenía esa información, quién había facilitado esa información, lo de su sobrino, la relación que había, y parece que eso no le agradó bastante y efectivamente tratando de hacerme un contacto en una plaza comercial de aquí, que gracias a que pude auxiliarme de organismos de la factura del Ministerio de Defensa, se pudo desarticular, pero pasé un susto muy, muy delicado. Porque usted estaba acompañado de su hijo. De mi hijo, estaba, imagínate, no había pasado una experiencia tan delicada como esa. ¿Eso no le amilanó en seguir investigando y estudiando el tema? Por supuesto que sí. Después de ahí, como dicen en buen dominicano, tuve que bajarle 2. Le bajé 2 por un tema de seguridad, porque me lo recomendaron también varias personas, solté ese tema, pero me mantuve dándole seguimiento al tema investigativo, porque uno tiene su curiosidad. Claro. Y ahora que explota esto, entonces ya uno puede revelarlo, pero no podía hacerlo antes de que ya las autoridades actuaran para evitar una sindicalización como que yo estoy cooperando, que fui yo que hice algo. Por último, siempre queda la duda, sobre todo después de ver cómo esto se ha estructurado, que al final el cabecilla no está, que si está prófugo, Sí. que hay una buena parte que todavía está prófugo de la justicia, que el caso pueda caerse porque se instrumente mal, porque el expediente... Mira, aquí es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por Porque la orden viene de Estados Unidos, de una corte en Nueva York. La investigación también viene de fuera. El expediente donde se arma la trazabilidad financiera y los assets viene de fuera. O sea que es muy difícil. Aquí yo te diría, bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora. Pero con esa orden de extradición y por lo que he podido conversar con algunas autoridades, que incluso, vamos a dar una primicia por aquí ahora, en el día, desde el pasado jueves, en el aeropuerto de Miami, se activó un protocolo especial coordinado por el FBI de todos los vuelos procedentes de República Dominicana, inspección clase 2 a todos los pasajeros. Eso significa verificar dobles veces, y importar que tu cédula, tu pasaporte esté correcto, esté verificado, una doble verificación, y se habla de que en 2 vuelos distintos hay 2 personas detenidas con relación a este caso. Que viajaron de Dominicana a Miami. Hacia allá y que se estaría informando también, creo que para el viernes. Ya. Por último, Pedro, el hecho de que esta persona haya realizado todo esto, entre lo que ha contado el Ministerio Público, en medio de esta estructura criminal, lo que tú has revelado y has dicho, lo que has contado de otros sucesos en los que ha participado César Emilio Peralta, el abusador, nos puede llevar a pensar de que se sentía a sus anchas en el país, que tenía la protección quizás de estructuras militares o policiales o de la justicia o del plano político que le permitían a él, digamos que pavonarse y desarrollar esta estructura criminal. No solamente que se sentía en sus aguas, no hay forma posible de él y la estructura que le adornaba, que tuvieron más de 14 sometimientos judiciales, haber tenido tanto éxito y suerte en todas sus actividades sin ningún tipo de intervención estatal. No es posible, sin ningún tipo de intervención. Es que no es posible. Yo la semana pasada mandé a rectificar una factura de mi oficina por 230,000 pesos y me mandaron a auditar. Por 230,000 pesos la dejé y me mandaron a auditar. ¿Cómo es posible que entonces se maneje esa cantidad de flujo de dinero y no hay un inspector, nadie a verificarlo? No es verdad. Eso no hay forma posible de que se maneje esa estructura sin posibilidad de verificación estatal. Y de ahí se va a tener que saber los barcos, se habla hasta del Caluba. ¿Recuerda el Caluba con el que está preso Maconi? Sí. Y 2 barcos más, el barco Señuelo que trajeron y que dejaron ir también, y por el que supuestamente atraparon un coronel de la DNCD, que supuestamente, como te dije, ahora mismo el transporte
y el monopolio del transporte lo tenía este muchacho. Ya. Pues nada, seguimiento a este tema, gracias por estas explicaciones, gracias, gracias por estos elementos para que la gente conozca de qué estamos hablando. Esto no es cosa de muchachos, muy serio. No es de jueguito, estamos hablando de algo serio que implica un trabajo de meses de colaboración entre varios gobiernos, pero principalmente el de Estados Unidos y de la República Dominicana, para dar al traste con esta estructura que ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias por la tranquilidad de este país. Aterra oírte decir que aquí hay un cartel en el sur, uno en el este. Mini carteles. Sucursales. Pero se sabe que detrás hay una estructura. Vete con una cámara, Pedernales, y te vas a sorprender la cantidad de mexicanos que vas a ver allá. Órale, déjelo ahí. Gracias a Pedro Manuel Casal Jr., abogado y especialista en temas de seguridad en nuestro país.